Shabbat Shalom a todos. Y Chag Sameach Sukkot. Qué bueno el que podamos reunirnos. Todo ahora el Eterno, al Creador, porque nos da la oportunidad de poder estar aquí. Shabbat Shalom. Bienvenida, hermana. Qué gusto verla. Hoy, como ser Shabbat, cada Shabbat se estudia una porción de la Torah, que es a lo que llamamos Parashá. Pero cuando toca fiesta, ya se sabe que no se estudia Parashá, sino que se estudia la fiesta. Principalmente hoy, que justamente hoy, ¿qué fecha es? Hermano Sandoval, ¿qué fecha es hoy? Hoy es 15 de Tisri. 15 de Tisri. Hoy estamos celebrando la fiesta de Sukkot, el 15 del séptimo mes, de acuerdo a lo que dice Vaikra capítulo 23. Hoy estamos celebrando la fiesta de cabañas y por esa razón es que vamos a hablar en este Shabbat de cabañas. Ayer el hermano Sergio nos explicaba un poco acerca de algo así, ¿ve? Les explico. Pesach tuvo un gran evento conmemorativo. Shabbat Shalom. Pesach o el 15 de Aviv lo marca la gran salida del pueblo de Israel de Egipto o de Mitzrayim. ¿Sí se acuerda, verdad? Shavuot o la fiesta de Pentecostés la marcó la entrega de la Torah, Matán Torah. Ahora, ayer comentaba el hermano Sergio, si estas dos fiestas tienen fechas tan importantes que surgieron acontecimientos tan increíbles, fenómenos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que marca el 15 de Tisri? ¿Por qué es tan importante el 15 de Tisri? Manavik. Sí, ese es un punto. ¿Por qué dijo el hermano Sergio que el Eterno escogió el 15 de Tisri? Para que se celebrara esta fiesta. Y es porque en esta fiesta, o esta fecha exactamente, se empezó a recoger terumá. Exactamente, se empezó a recoger la ofrenda voluntaria con amor de todo corazón del pueblo para la construcción del templo. Eso sucedió el 15 de Tisri. Ahora, yo lo que quiero es darme a entender con algo. ¿Por qué decimos que el 15 de Tisri fue esa fecha? Ahora, yo quiero desglosar los tiempos de ayuno de Moshe y quiero llegar a esta fecha con la intención de no solamente probar que el 15 de Tisri se recogió la ofrenda o la terumá para la construcción del templo, sino que quiero que veamos cuál era el propósito de la terumá que se recogió. Porque todos podemos decir así, ¿ve? Es que se recogió ofrenda para el templo, se recogió la ofrenda para la construcción del templo. Pero ¿cuál era el objetivo de que se construyera el templo? O sea, ¿qué tenía en la mente el pueblo? Cuando dijeron, llevemos todo el oro que tengamos, los zarcillos, llevemos toda la tela, la lana que tengamos para la construcción del templo. Pero no era solo para la construcción de una infraestructura. Exactamente. Uno, para que hubiera un lugar donde el Eterno se manifestara. Dos, ellos estaban tan contentos de entregar ofrendas, porque lo vamos a ver en los versos, porque la intención de ellos era reconciliarse con el Eterno, porque habían hecho un becerro de oro, y el Eterno estaba tan molesto que se los iba a acabar. Entonces cuando Moshe dijo, vaya, miren, el Eterno me acaba de decir, me dijo cuando subí, que recoja ofrenda para construir el templo, y el pueblo estaba tan contento porque los había disculpado el Creador, que no negaron todo lo que tenían. Ajá.
ya sabían que el Eterno los había perdonado, pero ellos en su muestra de agradecimiento, ellos pensaban que con acciones reparar daños, según... Sí. El punto también es de que, como dice el hermano, ellos ya sabían que los había perdonado. Y cuando Moshe les dice, miren, el Creador me dijo que recoja lana, piel, oro, gemas, y el pueblo estaba tan contento, eso es lo que quiero que me capten, que estaba tan contento el pueblo porque los había perdonado, que se despojaron de toda la materia para que hubiera un canal que conectara este mundo físico con el mundo espiritual. Me acabo de dar a entender con lo que dije. ¿Me entendió, hermanita Cindy? Sí. Bien. Entonces, vuelvo y repito. El pueblo se hizo un becerro de oro y el Creador dijo, quítate, Moisés, que me los voy a acabar, me los voy a destruir. Y Moisés empezó a rogar, inclusive dice que rogó por Aarón. Y dice Moisés, y el Eterno me escuchó otra vez y los perdonó. Y vino Moisés y bajó al pueblo y les transmitió que el Eterno los había perdonado. Viene Moisés y les dijo, bueno, el Eterno ya los perdonó, me escuchó. Y el pueblo se alegró tanto porque no merecían perdón, porque se los iba a acabar el Creador, sus vidas iban a terminar. Viene Moisés y les dice, miren, el Creador me ha dicho que recoja terumá o que recoja ofrenda voluntaria, así dicen los versos, voluntaria, con amor y de todo corazón para la construcción de un templo. Ellos no estaban visualizando una infraestructura únicamente. Yo eso quiero que me entiendan. Ellos no dicen, pues sí, queremos que la infraestructura quede bonita, que las cortinas que vamos a poner queden grandes y decoradas. Ellos no estaban visualizando eso. Estaban visualizando el hecho de que el Creador los había abandonado por el becerro que se habían hecho. Y estaban visualizando el reconcilio con aquel que los sacó de Egipto. Y eso es lo que los tenía tan alegres, porque dijeron, otra vez nos vamos a tener la presencia del Creador entre nosotros. Porque así dijo, para morar entre ellos. Entonces, ellos no visualizaron que sea de 2 pisos y que lo podamos desmontar. No estaban visualizando eso. La alegría de ellos era que no iba a haber una desconexión con lo espiritual. O sea, con el Todopoderoso. Vaya. Estaban tan contentos que dijeron, yo lo doy todo. Así dicen los versos, que Moshe dijo, ya no traigan nada porque ya estuvo. Porque estaban dispuestos a despojarse de todo con la única intención de que no hubiera una desconexión con lo espiritual, que el Eterno no se desatendiera de ellos. Esa era la gran felicidad del pueblo en ese momento. Entonces, repito esto por última vez, no estaban visualizando una infraestructura. Ellos no estaban viendo, ay, qué bonita esa casa que vamos a construir. No, ellos estaban contentos porque iban a reconciliarse con el Creador. Sí, como una de la alegría. Entonces, eso es lo que quiero marcar hoy. La alegría de esa fecha. Ahora, estaban dispuestos a, no estaban dispuestos, lo dieron todo. Lo dieron todo, definitivamente. ¿Quién se va a despojar de diamantes, de gemas preciosas, que cualquiera sabe que costaban, de todas sus prendas de oro? Otros no tenían prendas de oro, pero dispusieron de sus animales para donar el cuero. Dispusieron de la lana en lugar de venderla para regalarla. Entonces, yo lo que quiero decir es que a veces las personas pueden tener mucho y otras pueden tener poco. Pero no importa cuánto tenga, lo que importa es que usted se despoje o que el pueblo se despojó en ese momento de lo que tanto quería, no importando cuánto tenía. No estaban, yo no te voy a dar porque no tengo. No, daban así como la mujer que llegó, que Yeshua vio que estaba dando dos blancas. Se despojó de todo lo que tenía. Y esa era la satisfacción en aquel entonces con el pueblo y el Eterno, que el pueblo se despojó de todo. Y exactamente, ese espíritu lo ve Yeshua en aquella mujer viuda que dio 2 blancas y dijo, esta mujer ha dado más que todos porque ha dado todo lo que tenía. Y ustedes dan lo que les sobra. Bien.
Ahora, si ustedes van a Shemot o Éxodo capítulo 19, verso 1, van a notar que el Am Israel llegó al monte Sinaí o al Har Sinai en el mes de Sivan. Según la Torá de Emet, llegó el 1 de Sivan. Otras versiones excluyen el hecho de que sea el 1 de Sivan. Ahora, alguien que me lea el verso 1 de Éxodo 19. El primer día del tercer mes, desde la salida de los hijos de Israel en Egipto. Va, hasta ahí. El primer día del tercer mes, Desde la salida. desde la salida, voy a marcar eso. Permítanme. No sé si me puede ayudar a poner para acá la pizarra. O solo jalarla para acá quizá. Va, ahí. Dice el capítulo 19, verso 1, que el primer día del tercer mes, dice, ¿verdad? Sí. Va, ¿cuándo salió Israel de Egipto? ¿Qué fecha salió Israel de Egipto? 15. El 15 de Aviv o el 15 de Nisan. Y dice el verso que el primer día del tercer mes, ¿qué mes sería? Sivan. Entonces, viene el Creador y le dice a Moshe, se presentó ante Moshe, subió Moshe ante la presencia de él y le dice, prepara al pueblo que en 3 días voy a descender. ¿Sí se acuerdan? Ahí están los versos. En 3 días voy a descender. Prácticamente, si era el primer día de Sivan, ya llevamos al 4.º día porque va a descender en 3 días. Y Moshe preparó al pueblo y, según los datos históricos, Moshe pasó 2 días con el Eterno, más los 3 se llegó al 6 de Sivan, que se celebra, ¿qué fiesta, hermano Sandoval? Shavuot o Pentecostés. El 6 de Sivan se celebra Pentecostés. Ahora, así lo dejo. Quiero que noten algo. Eso sucedió, la entrega de la Torá, en Shemot capítulo 20. Moshe sube al Har Sinai con los ancianos, con Aarón, con Nadab, Abijú, y dice que estuvieron con el Eterno y todo eso, ¿verdad? Ahora, en el capítulo 24, léame capítulo 24, verso 18 de Shemot, ¿qué dice? ¿24, 18? Moshe subió, permítame, que no me acomodo, o sea, hoy sí, dice que Moshe subió en medio de la nube y estuvo con el Eterno 40 días y 40 noches. Bien, voy a marcar aquí, eso fue después de haber estado hablando con el Eterno y todo, el 8 de Sivan. El 8 de Sivan, Moshe sube 40 días. Voy a poner solo 40 para que ustedes se acuerden. El 8 de Sivan. Ahora, si el mes se compone de 30 días, ¿cuántos días me sobran de Sivan? Si Moshe subió el 8, ¿cuántos días me sobran de Sivan? 22 días. Bien. Me sobran 22 días de Sivan. Ahora, para que se cumplieran 40 días, ¿cuántos días de Tamuz necesito? 18, porque tengo 22, más 18, ¿cuánto es? 40. Quiere decir que el 18 de Tamuz, Moshe bajó. Aquí se cumplieron los 40 días. El 18 de Tamuz. Vaya. ¿Me voy dando a entender hasta ahorita?
Voy a ir despacio. Y quiero que veamos algo bien peculiar. ¿Qué? Va. Bien. Capítulo 32 de Shemot, vamos a encontrar cuando Moshe baja del Har Sinaí con las tablas de piedra. Capítulo 32 de Shemot, o de Éxodo. Éxodo 32. 32:15. Está bueno. Éxodo 32:15. ¿Qué dice Isaac? Dice, y Moshe se volvió y descendió del monte llevando en su mano las dos tablas de tablas escritas por ambos lados, escritas por un lado y por el otro. Vaya, bajó Moshe con las dos tablas de piedra, ¿sí o no? Así dice el verso. Así dice el verso. Dio vuelta y bajó. ¿Ah? Dio vuelta y bajó. Pero dice que con las dos tablas de piedra, ¿verdad? Ajá, sí. Vaya, Del monte con las dos tablas de piedra. vaya. Justamente cuando baja Moshe, que fue el 18 de Tamuz, como lo hemos visto ahí, verso 16, y las tablas eran obra del Eterno, y la escritura era escritura del Creador grabada sobre tablas, verso 17. Y cuando Yehoshua o Josué oyó la voz del pueblo, en su clamor dijo a Moshe, voz de guerra en el campamento, verso 18. Pero él dijo, Moshe, vea, no es voz de gritos de victoria ni voz de clamor de derrota, estoy oyendo como voces de cantos, verso 19. Y aconteció que cuando se acercó al campamento, observó el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moshe, y arrojando las tablas de sus manos, las rompió del monte. Quiero que me entiendan esto, porque voy a ir despacio. Las características de esta vez que baja Moshe son que bajó, vio el becerro y rompió las tablas. Bien, verso 20. ¿Qué dice el verso 20? Luego tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego. Ajá. Y lo molió hasta reducirlo a polvo, el cual esparció sobre la superficie de las aguas y lo hizo beber a los hijos de Israel. Bien, aquí es donde vamos a encontrar algo bien sorprendente, creo yo. Al menos para mí fue sorprendente. Justamente las características de este 18 de Tamuz son, bajó con las dos tablas, las rompió, sí, ¿verdad? Cuando vio el becerro, las rompió. Vio el becerro, rompió las tablas y dice que quemó el becerro y lo hizo polvo y se lo dio a beber. Vaya, no olviden estas tres características cuando baja Moshe, porque aquí entre el verso 19 y el verso 20, Moshe no relata lo que realmente pasó. Capítulo 9 de Deuteronomio o de Devarim. Capítulo 9. Capítulo 9, verso 9 al 21 vamos a leer. Dice, y el Eterno me dio las dos tablas de piedra escritas con el dedo del Creador. Estamos viendo lo que dijo, lo que leímos en Shemot, ¿verdad? 32. Verso 9 dijo. Verso 9, perdón, sí. Cuando subí al monte a recibir las tablas de piedra, las tablas de pacto que el Eterno estableció con ustedes, permanecí en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan y beber agua. Verso 10. Y el Eterno me dio las tablas de piedra escritas con el dedo del Creador, y sobre ellas estaban todas las palabras que el Eterno les había hablado en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Verso 11. Fue al final de los 40 días y las 40 noches cuando el Eterno me dio dos tablas de piedra, las tablas del pacto. Verso 12. Y el Eterno me dijo, oiga lo que le dijo el Eterno en el verso 12,
levántate, baja pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto o de Mitraim se ha depravado. Pronto se han hecho una imagen de fundición. Todavía estaba en el Har, en el monte con el eterno Moshe, y ya estaban haciéndose el becerro. Verso 13. Luego el Eterno me habló diciendo, he visto a este pueblo y aquí es un pueblo de dura cerviz. Verso 14. Deja que los destruya y borraré su nombre de debajo de los cielos y haré de ti una nación más fuerte y numerosa que ellos. Verso 15. Van leyendo conmigo, ¿verdad? Volví pues el rostro y bajé del monte con las 2 tablas del pacto en mis manos y el monte ardía en llamas. Lo que leímos en Éxodo 32, verso 16. Miré y he aquí habían pecado contra el Eterno su Creador y se habían hecho ¿el qué dice? Un becerro. Vea que estamos viendo lo que dijo en Éxodo 32, ¿sí o no? Se habían hecho un becerro de fundición. Pronto se apartaron del camino que el Eterno les había mandado. Verso 17. Entonces agarré las 2 tablas y ¿qué hizo? Las tiré, dice. Ajá. Las tiré de mis manos, dice. Quebrándolas. Las rompí ante tus ojos. Vea que es lo que vimos en Éxodo 32. Bajó, vio el becerro y quebró las tablas. Verso 18. Luego caí postrado ante el Eterno como la primera vez, 40 días y 40 noches. ¿Qué está diciendo Moshe aquí? ¿Cómo? Esta es la segunda vez, así dice Moshe. Aquí dice el verso, luego caí postrado ante el Eterno como la primera vez. O sea, ¿cuál fue la primera vez? Cuando el Creador me dio las tablas. Así como cuando el Eterno me dio las tablas, volví y caí de rodillas ante el Eterno y otra vez, como en aquella primera vez, no comí ni bebí por 40 días y 40 noches. Y ya les voy a decir por qué pasa esto en la segunda vez. 40 días sin comer pan ni beber agua a causa del gran pecado que habían cometido. Lo que es malo a los ojos del Eterno para provocarlo a la ira. Verso 19. Porque me aterroricé ante la ira y la ardiente indignación con que el Eterno se había enojado contra ustedes para destruirlos. Pero también aquella vez me escuchó el Eterno. Verso 20. Asimismo contra Aarón se había indignado el Eterno en gran manera para destruirlo y también por Aarón oré en aquel tiempo. Aquí viene lo otro enfático. ¿Qué pasó según Éxodo 32? ¿Qué hizo Moshe después de que rompió las tablas? Dice que No, según Éxodo 32. la deshizo. Dice que molió el becerro, dijo, ¿va? Pero no dijo que subió a rogar en Éxodo 32. Vea el verso 21. Léame el verso 21, hermano Sandoval. Verso 21. Dice, después tomé el objeto de la transgresión de ustedes, el becerro que habían hecho, lo quemé al fuego y lo pulvericé, moliéndolo bien hasta dejarlo como polvo fino. Y ese polvo lo arrojé al arroyo que bajaba del monte. Bien. Ahí no dice que se lo dio de comer. A beber no dice que lo echó en el arroyo, pues que bajaba del monte. De esa agua tomaban ellos. Entonces, pero yo lo que quiero decir es esto. Pues sí, pero... Yo lo que quiero decir es esto. Verso 18 dice, luego caí postrado ante el Eterno. ¿Vea? Que fue a rogar por 40 días y 40... Eso no lo dijo en Éxodo 32, ¿se dan cuenta? Porque en el verso 21 vemos que después de que descendió otra vez, por segunda vez, de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué hizo? ¿Ah? Después de haber rogado, después de haber ayunado por segunda vez, ¿qué hizo? Según el verso 21. No, pues sí, después de haber ayunado por 40 días la segunda. Digamos que lleva 80 días. Sí, ¿qué hizo después de los 80 días? Eso fue la primera vez, los primeros 40 días. Y dice, hizo polvo el becerro. Después que había subido la segunda vez. Después que subió la segunda vez, hizo polvo. Pero en Éxodo 32, aparentemente nos damos cuenta que después de que quebró las tablas, dice que hizo polvo el becerro. Pero, ajá, sí se entiende. Pero Deuteronomio justamente explica lo que pasó. ¿Qué pasó? Que después de que quebró las tablas, dice, subí otra vez como la primera vez a rogar por ustedes. Hasta por Aarón, porque también se lo iba a acabar.
Y el Eterno me escuchó. Y verso 21, luego, o sea, después de haber ayunado la segunda vez, tomé el becerro. ¿Sí me entendió? ¿Me di a entender? ¿Cuántas veces llevamos que ayunó 40 días, 40 noches? 2 veces. Pero si nosotros leemos solo Éxodo 32, no habla de 2 veces. Entonces él terminó el becerro hasta cuando bajó la segunda vez. Exactamente, según Deuteronomio capítulo 9. Otra vez subió solo a traer las tablas. Ahí está, ya vamos a ver eso también. Porque ahora quiero que me vean, que me entiendan esto. Y cuando Nos, bajó la segunda vez ya sabía que los había perdonado. sí, ya los había perdonado. Yo lo que quiero decir es esto. La teoría o la interpretación que nosotros habíamos podido tener en algún momento era que Moisés subió 3 veces y ayunó 3 veces 40 días y 40 noches. Pero textualmente yo no tenía las bases. O al menos no las tenía detalladas pues como ahora. Lo estoy tratando de tener. Pero si yo leía solo Éxodo 32, yo no iba a encontrar esta vez que subió a rogar como Y ahora quiero que vean algo. Esta segunda vez que subió a rogar, no hemos tocado nada referente a la vez que sube por las segundas tablas de piedra. Ahora, si ya entendimos que subió 2 veces, la primera para traer las tablas de piedra, ¿vean? Con los mandamientos, que las quebró, así dice. Y la segunda para rogar por el pueblo, vamos a ver a qué fecha llega. Nos traía las tablas, ya vamos a ver eso. Porque hay algo que va a definir que no era esta vez, según la misma escritura. Bien. Llegamos al 18 de Tamuz, los 40 días. ¿Cuántos días me falta para que se acabe Tamuz, que tiene 29 días? 11 días. Me faltan 11 días que me sobran de Tamuz. Ahora, de 11 días, para que se me cumplan 40 días, aquí, la segunda vez, ¿qué fecha era del mes de Av? 29 de Av. Vea, el 29 de Av bajó otra vez Moshe, la segunda vez, 40 días. Porque si usted suma los 11 días de Tamuz más 29 días de Av, ¿cuánto da? Isaac, 11 más 29. 40. Por lo tanto, Moshe bajó la segunda vez el 29 de Av. ¿Qué hizo la segunda vez, dice Moshe? La segunda vez que ayunó Moshe, ¿por qué ayunó por segunda vez? Muy bien, para rogar que el Eterno no destruyera al pueblo. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Oigan lo que les quiero decir. Que el Eterno siempre va a dejar una señal de pacto. O sea, si yo estoy haciendo un pacto contigo, si yo te estoy prometiendo algo a ti, va a haber algo que simbolice y que recuerde la fecha y que recuerde lo que el Eterno dijo para el pueblo. Por ejemplo, vaya, mira, voy a hacer un pacto con vos, Abraham. Ajá. ¿Cuál es el pacto? Si andás en mis caminos y si guardás mis mandamientos, tu simiente va a heredar la tierra. Ah, vaya, pero ¿y cómo hago para ratificar ese pacto? Circuncidate. Esa va a ser la señal del pacto. Ahora, viene el Eterno y dijo, vaya, está bien, los voy a disculpar conforme me has dicho. Ahora necesitaba una señal. Ajá. Dígame. Como explicaba, usted dice que hasta que bajó, la segunda vez destruyó el ídolo. Sí. Entonces, bueno, no yo digo yo, lo dijo de Marín 9. Ajá. Y dice que le dio, lo molió y en ese momento Sí. lo molió. Y que ella no los había perdonado ¿El qué? al pueblo. No, perdonó el pueblo, pero le dijo, podemos leer los versos,
Pero aquellos que no hicieron teshuvá, les dio a moler del polvo. Y es más, a muchos los mataron con los leviim, porque no todos querían ser perdonados. Esa es precisamente la otra pregunta, la segunda pregunta. Ajá. Porque según lo que leí yo hacia la carrera que hacen Shemot, Ujú. de que cuando baja, Ajá. así como lo habíamos entendido a la carrera, como estoy dando con la explicación que está dando, Ajá. es de cuando baja, entonces como que ordena a unos príncipes, a unos levitas también que maten Sí. al pueblo. Sí. ¿Fue la primera o la segunda vez? La segunda. El punto aquí es de que el pueblo iba a desaparecer. Él se lo dijo a Moshe: déjame que los destruya y voy a hacer de ti una nación nueva, más grande y más fuerte. ¿Qué iba a pasar con toda la nación? Entonces Moshe dijo, no, dijo, déjame. Y cualquiera me va a decir, pero ¿y no de Moshe iba a levantar a Israel otra vez? Pues, ojo, que Moshe, ¿de qué tribu era? ¿Y quiénes eran los que no se habían contaminado? Leví. Entonces solo iba a quedar la tribu de Leví. No me pueden decir que iba a levantar 12 tribus. Y eso no lo digo yo, lo dice el judaísmo en sus interpretaciones, que solo la tribu de Leví no se contaminó. Entonces, no iba a levantar 12 tribus porque no iban a haber 12 tribus, solo iba a quedar Leví. Bye. Ahora, cuando me dice el hermano, pero Moshe mandó a matar, es que exactamente eso es Yom Kippur. Veredictos buenos y veredictos malos. Unos no buscan el perdón, otros sí querían ser perdonados. Y eso es lo que digo yo, que esta fiesta de Sukkot era eso, que estaban tan felices que no iban a ver morir a sus hijos, que su simiente iba a perdurar para siempre. Pero no es ese el punto ahorita. Pero le respondí la pregunta. Sí, pero es importante saber que Sí, también tiene razón. se hace Yom Kippur, digámoslo así, ¿va? Sí. Es importante saber que a uno les dio decreto de vida y a otro les dio decreto. Correcto. Pero dependiendo de sus actitudes. Cabal. Sí, Porque correcto, sí, es precisamente. Porque mire lo que pasó, verso 32. Dice, entonces Moshe se paró a la entrada del campamento y gritó, Los que están con el Eterno. quien esté con Hashem, que se unan a mí. Oiga, tiene que ser una actitud de la persona. Y todos los levitas se unieron alrededor de él. Y le dijo, así dijo Hashem, Elohim de Israel, tomen su espada y pasen ida y vuelta, de puerta en puerta por el campamento, maten cada uno, incluso a su hermano, amigo, a su pariente. Los levitas hicieron como Moshe les dijo. O sea que se les dio la opción de que los que estuvieran con Moshe que hicieran al lado y los que no, pues los culpables. Lo mismo que con... O sea, eso es lo que hemos dicho. Mire, ve, oigan lo que les quiero decir. Nunca va a ser, o mejor aún, nunca va a ser culpa del Eterno el destino que nos toca. El Eterno nunca va a ser culpable de sus males. El culpable de nuestros propios males somos nosotros mismos. Él no puede ser malo. Nuestra conducta es la que nos lleva al fracaso, a la lipidia, al poco entendimiento, a la poca prosperidad. Es de acuerdo a nuestra conducta que recibimos. Así como damos, recibimos. Bien. Ahora quiero que tomemos en cuenta entonces lo siguiente, que el 29 de Av bajó por segunda vez Moshe, ¿sí o no? 29 de Av. Vamos a Shemot 34. Shemot o Éxodo 34, verso 1. Cualquiera pudiera decir, sí, pero es que en la segunda vez que subió Moshe o Moisés, el Eterno le dio las tablas de piedra. Y eso es lo que quiero probar hoy, las segundas tablas de piedra. Y eso es lo que quiero probar hoy, que no se las dio en la segunda vez. Porque el verso dice que nomás bajó Moshe. ¿Qué hizo nomás bajó Moshe cuando bajó la segunda vez? Para destruir el ídolo. Exactamente, fue a moler el ídolo. Y se lo hizo polvo y se lo dio a beber. Y ahí ya estaban perdonados. Sí, ahora viene la señal. Esa fue
El día de... No, ahorita vamos a llegar a cuando se sella el decreto. ¿Quiénes se les selló para mal y quiénes se les sella para bien? 34:1. Dijo Hachén a Moshe, talla para ti 2 tablas de piedra iguales a las primeras, para que yo escriba sobre las tablas las mismas palabras que estaban escritas sobre las primeras tablas, las que rompí. Hoy leo verso 27. Me voy a saltar. Yo lo que quiero es que ver el verso 1. ¿Para qué le habló el Eterno a Moshe? Para darle las segundas tablas de piedra. Verso 27. Dijo el Eterno a Moshe, escribe estas palabras, pues conforme a estas palabras he concertado pacto contigo y con Israel. Es lo que yo quiero decir. Aquí se está dando el sello. ¿Para quiénes? Para aquellos que quedaron vivos. Este es mi pacto con ustedes, que no los voy a matar por esa transgresión, porque se arrepintieron. Verso 28. Y él estuvo ahí con el Eterno, ¿cuánto dice? 40 días y 40 noches. Ah, sí, 40 días y 40 noches. Bien, y verso cabal. 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y escribió sobre las tablas del pacto las 10 palabras. Verso 29. Y aconteció que cuando Moshe bajó del Har Sinai o del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio, se dice Lujot Haedut en hebreo, las que estaban en mano de Moshe al bajar del monte, no advirtió Moshe que la tez de su rostro, ¿qué pasó? Resplandecía por haber hablado con el Eterno. Vea que esto no pasó ni la primera ni la segunda vez. Verso 30. Y Aarón y todos los Bené Israel o hijos de Israel miraron a Moshe, y he aquí la tez de su rostro resplandecía, por la cual, ¿qué dice? Tuvieron temor de hacer. Vea que esto no pasó la segunda vez. Va, verso 31. Pero Moshe los llamó, y Aarón y todos los príncipes o principales de la comunidad se volvieron a él, y Moshe habló con ellos. Verso 32. Después de esto se acercaron todos los Bené Israel y les ordenó todo lo que el Creador había hablado con él en el Har Sinai. Verso 33. Y cuando Moshe acabó de hablar con ellos, se puso un velo sobre su rostro. Sin embargo, cuando Moshe entraba en presencia del Eterno para hablar con él, se quitaba el velo hasta que volvía a salir. Y al salir hablaba con los Bené Israel lo que le había sido ordenado. 35. Y los Bené Israel miraban el rostro de Moshe, que la tez de su rostro resplandecía. Entonces Moshe se volvía a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con él. Vale. Si yo tengo que el 29 de Av tiene 30 días, aquí me sobra un día, ¿verdad? Me sobra un día. Me sobra un día. Más 29 del mes de Lul. ¿Cuánto? 30. Son 30. El 10 de Tisri cumplió 40 días. ¿Qué fiesta se celebra el 10 de Tisri? Yom Kippur. Aquí se selló el decreto. Porque como vimos al principio de los versos, dijo: este será mi pacto. O sea, en Yom Kippur hacemos un pacto con el Eterno. Mira, Avinu Malkeinu, hemos hecho esto, pero hicimos votos con Él, con la intención de que nos dé otra oportunidad más. Eso es un pacto. Bien. Yo doy, tú das. Exacto. Ahí está, entonces, que esta vez que se cumplieron los 30 días cuando Moshe bajó con el rostro resplandeciente, fue la tercera vez que ayunó Moshe 40 días y 40 noches. Fue llamado a estar acá. Correcto. Bien. Entonces, los textos nos dan la pauta
que cada vez que Moshe subió tenía una característica singular. La primera vez quebró las tablas, ¿sí o no? La segunda vez molió el becerro. Y la tercera vez su rostro resplandecía y subió y bajó con las otras 2 tablas de piedra. ¿Qué fecha dije? El 10 de Tisri, en Yom Kippur, se selló el decreto del Eterno. Entonces, cuando el pueblo vino, el que quedó vivo, y vio el sello, que eran las 2 tablas de piedra, se alegró, se regocijó, porque les dio otra oportunidad, una oportunidad más. Se los iba a acabar, dije yo, o no se acuerdan que así leímos. Se los iba a acabar, quítate que hoy me los echo, a todos, no va a quedar ni uno vivo. Y de ti voy a levantar otra nación. Entonces, en Yom Kippur dijimos nosotros así, ¿ve? ¿Somos culpables o no? ¿O no se sintieron culpables ustedes? Somos culpables. Pero el Eterno hizo un pacto con nosotros. ¿Cuál es el pacto? ¿Qué querés? ¿En qué sentido vas a cambiar para que yo te dé otra oportunidad? ¿Qué vas a hacer para que yo te dé otra oportunidad? Y hicimos votos, hicimos promesas. Viene el Eterno en Yom Kippur. Eso empezó desde Elul, el veredicto. El 1 de Tisri, que fue las trompetas, ya empezaron a sacar los libros. Fulano hizo esto. O sea, definitivamente mi veredicto era malo. Gran lista. Pero se cambió el veredicto. Así como el Eterno dijo, quítate que me los acabo. Eso era un veredicto, ¿sí o no? Por la transgresión que hicieron. Lo mismo pasó conmigo el 1 de Tisri o la fiesta de Yom Teruah. Te acabo porque te acabo. Pero como hicimos obras de Teshuvah o de arrepentimiento, cambiamos el veredicto. Y el día 10 de Tisri, que es Yom Kippur, se selló un veredicto bueno, esperaría yo. Pero si yo sé que celebrando Yom Kippur y haciendo obras o sentimientos de Teshuvah, o sea, de arrepentimiento, sinceros, debo de estar seguro de qué. ¿De qué debo de estar seguro que pasó el 10 de Tisri? Que fui perdonado. Y esta fiesta no es para estar triste, no es para estar enojado, no es para estar amargado, porque el Eterno nos dio otra oportunidad y eso es lo que marca. Y fíjese, justamente cuando leímos capítulo 34, verso 35, y los ojos de Israel miraban el rostro de Moshe y que vea que estamos viendo que ya bajó Moshe. Va. Verso 35, capítulo 35 de Éxodo. Y convocó Moshe a toda la comunidad de los Bené Israel y les dijo, estas son las cosas que el Eterno ha mandado. Y me voy a saltar. Verso 20. Entonces, capten estos sentimientos. Verso 20. Entonces toda la congregación de los Bené Israel salió de la presencia de Moshe. Verso 21. Alguien que me lo lea. Y todo aquel a quien su corazón impulsaba. Oiga. Y todo aquel quien movía su espíritu iba llevando la ofrenda a Hashem para la obra de la tienda de la reunión y para todo su servicio y para las vestiduras Kadoshim. Nada exigido, ¿va? Nada obligado, ¿va? Pero es que ese es el punto, de que si nosotros estamos contentos, esta fiesta, quiero que me escuchen esta parte, esta fiesta, justamente esta fiesta, se debería de celebrar así, ¿ve? Me despojo de todo lo material, me despojo de mi casa, me despojo del dinero para vivir o para morar por 7 días en una sucá. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de confiar. Quiero que me escuchen esta parte. Con el objetivo de confiar que el alimento y que todo proviene del Eterno.
Yo me despojo de todo lo material. Y el pueblo aquí dice, verso 21, y todo aquel a quien su corazón impulsaba y todo aquel que se movía por el Ruaj, iba llevando la ofrenda para la obra del Creador, para la tienda de la reunión y para todo su servicio y para las vestiduras santas. Si ustedes van a leer todos los versos, vean cómo habla que el pueblo servía y daba. Con gran regocijo, con gran felicidad. Y no es de menos si les perdonó la vida, igual que a nosotros. Entonces, cuando ellos vieron que Moshe les dijo, el Eterno ha mandado que me den pieles, que me den lana, que me den oro, que me den rubíes, que me den gemas, ¿para qué lo ofrendaron? Para el Mishkan. No, dije yo que no era eso. No, no estaba yo aquí. Para buscar reconciliarse con el Eterno. Por eso dieron todo lo que tenían, para que no se perdiera la conexión con lo espiritual, porque el Eterno se iba a desconectar de Israel por su pecado. Así nosotros, vea, si nosotros estamos en continua transgresión, el Eterno se desconecta de nosotros, se desatiende de nosotros. Y esto es lo que decía Yeshua, no le teman al que mata cuerpo, sino a quién dice, al que destruye el alma y el espíritu. Ese era el temor de ellos. Ellos podían quedar vivos físicamente a lo mejor, pero espiritualmente ya no eran nada, no iban a hacer nada. Pero cuando el Eterno les dice, los voy a disculpar y que te den esto para hacer un Mishkan, para morar entre ellos, no se pierde la conexión con el Eterno. Reconciliémonos, démoslo todo. Me despojo de todo lo que tengo. Y eso fue el 15 de Tisri, cuando el pueblo empezó a dar. Porque el 10 de Tisri bajó la última vez Moshe, dijimos. Y viene Moshe cuando bajó, empezó a decirle al pueblo, el Eterno me ha mandado esto. Inmediatamente cuando Moshe dijo eso, salieron todos para sus casas, a reunir lo que tenían. Y después de reunir lo que tenían, venían en caravanas. Venían en caravanas con su oro, con su lana, con sus animales, con sus cueros, con todo, para recuperar la conexión con el Eterno. Y entonces, cuando Moshe bajó el 10 de Tisri y dio la orden, 5 días después, que es el 15 de Tisri, ¿qué fecha se celebra el 15 de Tisri, Isaac? Sukkot. Por eso se llama o se conoce esta fiesta como la fiesta en la que yo me despojo de todo lo material para entender, creer y confiar que todo depende del Eterno, que no depende mi vida de lo material, ni de mi dinero, ni de cuánto tengo. Ajá, hermano. Que si mi vida no depende de lo material, mucho menos mi felicidad dependa del dinero. Correcto. O sea, esto porque si yo vengo triste porque no ando dinero, quiere decir que mi felicidad depende del dinero. Correcto. Y a eso estamos llamados hoy. Despojémonos de las cosas materiales, de lo físico, y aprendamos más a confiar en el Eterno. Y que el motivo de nuestra gozo, nuestro regocijo, sea el Eterno. O sea, que independientemente si trae o no trae dinero, usted tiene que ser feliz siempre. Bien. Entonces, el 15 de Tisri, que es esta fecha, una fecha como hoy, es exactamente para entender lo que dice el hermano Sergio. No únicamente que mi alimento depende de mi trabajo, no es eso. Mi felicidad no depende de la materia. Mi felicidad no está porque tengo casa. Mi felicidad no va a estar porque tengo carro. Mi felicidad no es porque tenga dinero. No depende de eso mi felicidad. Y es lo que hacían los talmidim de Yeshua. Cuando Yeshua se fue, ¿qué hicieron todos con sus bienes?
¿Qué hicieron? Los vendieron y dispusieron todo a los pies de los apóstoles para compartirlo, porque su felicidad no era el dinero. Su felicidad no estaba en lo que tenían físicamente, materialmente. Su felicidad estaba en esta fiesta como hoy, unirse y estar felices. Y ya vamos a ver textos donde absolutamente, donde definitivamente la felicidad, el amor, la paciencia, la benignidad son frutos que se traen para Sukkot, que los frutos que nosotros traemos para comer en Sukkot son símbolos de los frutos espirituales. Porque ahorita estoy hablando de cosas materiales físicas. Estoy hablando de un templo físico, un Mishkan físico, que después pasó a ser un Beit Hamikdash, un templo. Eso es físico, porque iba a haber una conexión con el Eterno. Pero ¿cuál era el objetivo? ¿Para qué quiere frutas el Eterno? Entonces, algo bien importante que no quiero dejar pasar. Cuando el pueblo hizo Terumá, el 15 de Tisri, llevaron todo lo que tenían, fue con un propósito, o había inmerso un propósito, y era que el Mishkan iba a ser no solamente la conexión entre el Eterno y el pueblo de Israel. Me acabo de dar a entender lo que dije. El Mishkan iba a servir para conectar al mundo entero con el Eterno. Para que no se perdiera, porque el Eterno tenía una conexión con Israel, ¿sí? Cuando Israel falla, se iba a perder esa conexión. Pero el Eterno viene y da un medio para que el mundo entero, la humanidad entera, tuviera una conexión con Él. Quiero que lean conmigo Isaías capítulo 56. Isaías 56. Son textos que ya conocen de memoria todos, pero me gusta leerlos porque a veces las palabras que capto a la hora de tener de tener en mente un tema, no las capto antes. Capítulo 56 de Yesayahu o Isaías. Yesayahu capítulo 56 dice, verso 4, porque así dice el Eterno, no lo dice Isaías, no lo dice el profeta, lo dice el Eterno. A los eunucos que guardan mis Shabbatot o mis fiestas o mis Shabbat de la semana, que cogen lo que me agrada y son fieles a mi pacto, verso 5, les daré cabida en mi casa. ¿Cuál casa? ¿Cuál casa? Vamos a ver, verso 5, les daré cabida en mi casa y dentro de mis muros un nombre mejor que el de hijos e hijas, memorial perpetuo que no será cortado. Verso 6, y los extranjeros que se unen al Eterno para servirlo, para amar el nombre del Eterno y ser servidores que guarden el Shabbat sin profanarlo y son fieles a mi pacto, verso 7, haré que sean conducidos a mi monte, a mi santo monte, y se alegrarán en mi casa, ¿de qué dice? Y vea cuál es la casa de oración. ¿Sus qué dice después? Sus holocaustos. ¿A dónde se hacían sacrificios y holocaustos? En el Mishkan o en el Beit Hamikdash. Entonces al Beit Hamikdash le está llamando mi casa. Y en el verso 7 dice, y se alegrarán en mi casa de oración, porque sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Verso así mismo, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quién dice? Para todos los pueblos. Para todos los pueblos. No era un templo para el Mishkan, para el pueblo de Israel. Era para todos los pueblos. Pero ¿qué pasó?
Cuando aquella generación que recibe Terumá el 15 de Tisri entendió que era la conexión, el templo o el Mishkan, de la humanidad con el Eterno, o sea, de este mundo físico con el espiritual, pasó que generaciones después, aquellos administradores de la conexión entre el mundo físico que vivimos nosotros y el espiritual cerraron esa conexión y no permitieron que las personas buscaran conectarse con el Eterno. No lo guiaron. ¿Me doy a entender con lo que dije? O sea, Israel como administrador, aquellas generaciones después, como en Babel, después de Babel, aquellas generaciones que eran las administradoras de la conexión entre el mundo físico y el espiritual, que eran los administradores del templo, cerraron las puertas a los pueblos. Cerraron las puertas a los pueblos. Bien. Y ahora quiero que captemos algo, porque esto es bien importante, al menos para mí es bien sumamente de importancia. Si nosotros, aparentemente me voy a salir del tema, pero no me voy a salir del tema. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 17. Voy a tener una lectura algo larga porque vamos a leer hasta el 28 para entender lo que quiero decir. Lucas o Gilel, capítulo o Perek Dalet. 4, verso 17. Y le fue entregado el rollo del profeta Yesayahu. ¿A quién? ¿A quién se le entregó el rollo del profeta? A Yeshua. Y habiendo desenrollado el volumen, halló el lugar donde estaba escrito: el Ruach del Eterno está sobre mí, porque me ungió para transmitir el mensaje a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, la restauración de la vista de los ciegos y a enviar la libertad a los oprimidos, a proclamar el año favorable del Creador. Y habiendo envuelto el rollo, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles esto: oiga, hoy se ha cumplido esta escritura en sus oídos. ¿Qué está diciendo Yeshua? Que lo que estaba escrito en Yesayahu tenía el cumplimiento exactamente ese día, ¿sí o no? Y con él. Y ahora vamos a ver o leer cómo toma otros dos ejemplos. Verso 22. Y todos daban testimonio de él y se maravillaban de las palabras de agrado que salían de su boca, porque decían: ¿no es este el hijo de Joseph? Verso 23. Entonces les dijo: sin duda me van a decir este proverbio: médico, cúrate a ti mismo. ¿Cuántas cosas oímos que se han hecho en Capernaum? Hazlas también en tu tierra. Verso 24. Y añadió: en verdad les digo que ningún naví o profeta es grato en su tierra. Verso 25. En verdad les digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Eliyahu, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, mientras hubo una gran hambre en la tierra. Aquí viene el enfático. Verso 26. Pero a ninguna de ellas fue enviado Eliyahu, sino a la mujer viuda de Sarepta de Sidón. Verso 27. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del naví Eliseo, y ninguno, o Elisheba, y ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Qué les quiso dar a entender con esos dos ejemplos? ¿Qué les quiso dar a entender con esos dos ejemplos? Primero dijo: esta profecía se ha cumplido hoy con ustedes. Y me van a decir: médico, cúrate a ti mismo. Y yo les voy a decir esto: cuando Eliyahu, en el tiempo de Eliyahu había muchas viudas, pero no fue enviado a todas las viudas Eliyahu, sino solo a una. Lo mismo pasó con Elisheba o Eliseo. Había muchos leprosos en Israel, pero solo a uno fue enviado Elisheba. En otras palabras, lo que está diciendo Yeshua es: no todos van a entender.
no todos van a entender que yo soy el Mashiach. No es para todos el entendimiento de que yo soy el Mashiach. Me estoy dando a entender con lo que digo ahorita. Bien. Pero sin embargo, Yeshua ocupa otro punto bien enfático, que no lo toma al azar ni tampoco por casualidad, sino que dice en el verso 25, y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Eliyahu, cuando el cielo fue cerrado, ¿por cuánto dice? 3 años y 6 meses. Estas fechas o estos números no son números al azar. Esto es lo que dijo también el profeta Daniel, que a la mitad de la semana sería quitado el sacrificio continuo. 3 años y medio. Lo mismo que interpretan muchas personas al leer los relatos de la vida de Yeshua, por ejemplo en Yohanan, que ven 4 fiestas de Pesaj que celebró Yeshua. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que el tiempo del mensaje de Yeshua era por 3 años y medio. A lo mejor y podemos diferir y no lo acepten, pero yo quiero explicar este punto de vista, aunque para muchos no es desconocido de que el tiempo de Yeshua fue de 3 años y medio. Y según capítulo 3, verso 23 de Lucas, que ya también lo conocen, Yeshua tenía 30 años. Y si su tiempo de hablar o de predicar fue por 3 años y medio, Yeshua muere de 33 años y medio. Yeshua murió de 33 años y medio. ¿Cuándo murió Yeshua? ¿Qué fecha murió Yeshua? El 15 de Aviv. 14 de Aviv. Bien. Si Yeshua muere en Aviv, contemos 6 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Yeshua está naciendo porque en 6 meses iba a cumplir 34 años. Yeshua está naciendo ¿en qué fecha? En Sukkot. En Sukkot. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir yo con esto? Dije hace un momento que el objetivo del Mishkan era unir a la humanidad para conectarla con el Eterno, ¿sí o no? Pero cuando ese propósito se perdió, era necesario sustituir el templo. Y era necesario volver a aquel espíritu que tuvieron los primeros que dieron terumá para la construcción del Mishkan. ¿Cuál era el espíritu que tenían? Hacerlo con felicidad, con gozo. No estaban visualizando, dije yo, una infraestructura. Ellos estaban visualizando un reconcilio con el Eterno. Y eso vino a ser Yeshua, dice Efesios, ¿a qué? A reconciliar con el Eterno. A que no se perdiera la conexión con el Creador en el mundo, porque en los pueblos y en las naciones se había perdido la conexión, porque los administradores habían cerrado la oportunidad de conectarse con el Eterno. Y ahora quiero que vean esto. Quiero que vean esto. Si Yesayahu dijo que en Isaías 56 leímos que el templo o la casa de oración o el Mishkan iba a ser ¿para quién decía? Para todos los pueblos. Ahora Yeshua ha llegado a oírse a nivel mundial. Ese era el objetivo. Sin embargo, algunos lo malentienden, lo malinterpretan, que dicen que él vino a violar la Torah, pero no es ese el punto. O sea, si el mundo entendiera, si solo el mundo entendiera de que no tenemos por qué estar discutiendo, porque esto es lo que dijo Yeshua. Mire, lo enfático de la Torah
lo principal de la Torá, lo más importante en la Torá, ¿qué dijo según Yeshua que era? Amar al Eterno con toda tu alma, con todo, y amar al tu prójimo. Puede la gente decir, yo creo en Jesús, no creo, pero está bien, pero siga, no sepa, no entienda, no conozca cuáles eran los dos primeros y más importantes mandamientos, sino cúmplalos con amor, con voluntad, con felicidad. Los dos primeros más grandes mandamientos, amar al Eterno y amar a tu prójimo. La gente oye hablar y por eso dije, lo malentienden, porque la gente, hemos dicho en otros estudios, que lejos de amar a su prójimo, se dividen, porque yo creo de una manera, porque yo creo de otra, y están hablando aparentemente del mismo personaje, porque todos leen la misma Biblia. Todos leen la misma Biblia, y resulta que de este ser que aparece aquí, de Yeshua, que aparece aquí, están creando alguien pleitisto. Cuando jamás era el objetivo, entonces se está perdiendo otra vez. Porque Yeshua vino a unir, y vea cómo dice Hechos capítulo, que en Shavuot o en Pentecostés, personas o israelitas provenientes de todas las naciones del mundo se reunían, estaba uniendo otra vez a las naciones. Pero ahora estamos llegando al tiempo, por eso es que decimos que ya viene Yeshua, estamos llegando al tiempo donde el mundo está perdiendo la conexión con el Eterno. Porque el hecho de no amar a mi prójimo, de dividir, de hacer acepción de personas, de discriminar a las personas por su credo, eso es no tener el espíritu de Yeshua. Eso es desconectarme con lo espiritual. Me di a entender ahorita con lo que dije. Bien. Entonces, cuando nosotros analizamos la fiesta de Sukkot, es exactamente de acuerdo a lo que dice Devarim capítulo 16. Quiero que me acompañen con Devarim capítulo 16. De Devarim, verso 13, voy a leer en adelante. Dice, cuando hayas hecho la recolección de tu era y de tu lagar, celebrarás la solemnidad de Sukkot, o de cabañas, o tabernáculos. ¿Durará cuánto? Dice, 7 días. Verso 14, alguien que me lo lea. Y te regocijarás. Oiga, ¿para qué es? Tú y tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda que están dentro de tus ciudades. Es para regocijarse. Verso 15, 7 días celebrarás para el Eterno, tu Creador, en el lugar que el Creador haya escogido. Pues el Eterno, tu Elohim, te habrá prosperado en toda tu cosecha y en toda la obra de tus manos, y estará verdaderamente como alegre. Bye. Si esta fecha, 15 de Tisri, es para gran regocijo, para gran simja, porque así lo dice el verso. Vaya, ahora quiero que vean el paralelo con Gilel o Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, verso 8. Voy a leer. Y habían pastores en aquella región posando, ¿cómo dice? A campo abierto. Así como se hace la sucaba.
guardando oportuno la vigilia de la noche sobre sus rebaños. Y un malach del Eterno se presentó ante ellos, y la honra del Creador los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Verso 10. Pero el malach o el ángel les dijo: no teman, pues he aquí les doy buenas noticias. ¿De qué dice? De gran gozo. Que será para todo el pueblo. ¿Qué será para qué? Ya que para eso es Sukkot. Entonces, Sukkot dijimos allá, de acuerdo a Devarim, capítulo 16, que era para gran gozo. Y qué casualidad que Yeshua dice que para eso es. ¿Por qué? Porque justamente nació en la fecha de gran gozo, de gran fiesta. Es que en otras palabras el cumpleaños ahorita, hoy. Entonces, verso 12, no, verso 11 vamos a leer. Hoy les nació en la ciudad de David un Goel, que es el Mashiach. Verso 12, y esto les será por señal: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado, y esta es la palabra mal interpretada en todas las versiones o en la mayoría, que no nació en un pesebre, nació en una enramada como esta, y por eso las versiones lo llaman pesebre, pero era en una sucá o en una enramada como en la que estamos ahorita. Y la traducción de esa palabra, ¿qué quiere decirle con pesebre? Una enramada para animales. Como aquí, así dejaban en una corral. sí, un corral, cabal. Entonces, como los traductores romanos, no conocedores de la cultura o de las fiestas hebreas o del Eterno, no sabían que esto era una enramada, una sucá. Y vienen ellos e interpretaron pesebre. A la hora de encontrar el texto en hebreo, sucá, se van y buscan qué es sucá y encontraron esto es pesebre, parece, y pusieron pesebre. Es como nosotros lo interpretáramos como salvadoreños, ¿Sí? como hebreos. Cabal. Que usted no se imagina que esto es una enramada, que esto es una cabaña. Usted nada más va a decir una champa, va a decir usted, cabal. Así diríamos nosotros a la hora de traducir y no saber qué es sucá. ¿Qué es sucá? Sucá, y envuelto y acostado en una champa, en un ranchito. Eso pusiéramos nosotros a la hora de tratar de traducir esa parte hebrea. Bien. Entonces, era necesario que el espíritu con el cual se ofrendó para el Mishkan volviera al pueblo. Que las cosas fueran voluntarias y por amor, pero que no se dejaran de hacer, pues. Que el pueblo las estaba haciendo obligadas. Que no las dejen de hacer, pero hay que las hagan por amor. Pero que las sigan haciendo. Ese era el deseo de Yeshua, ese es el deseo del Eterno. Así como en Shemot capítulo 35, verso 29 leímos, y hombres y mujeres impulsados por el deseo de sus corazones llevaban todo lo que tenían para el servicio del Eterno, para la elaboración de la tienda de reunión o Mishkan. ¿Alguna pregunta ahorita? Pero hermano, que el año pasado creo que leímos un comentario donde dice que todas las mujeres dicen que hasta en las ovejas hilaban, estaban hilando, ¿Sí? que no se guardaban que se creciera el... Cabal, no dejaban que les creciera la lana a las ovejitas. Era por el buen deseo de ellos de ayudar, de colaborar, de estar ahí participando. Sí, Cuando habla de culto, ahí está, ya vamos a hablar. habla la representación de los siete que dijo ayer el hermano Abraham. Bien, ya vamos a hablar de eso. Hermano, también que habla de como ahorita son 3 fiestas, ¿no? Es la presentación de la primicia. Ajá. Evidentemente no es pesa,
Repítame la pregunta. O sea, como son 3 fiestas De peregrinación, sí, donde se presentan Primicias. la primicia. entonces en Pesas no es directamente esa es la fiesta, sino ¿Cómo no? son los 7 días. Sí, los 7 días. Los 7 días, igual que hoy. De ahí va. Igual que esta fiesta, 7 días. Igual que Shavuot, 7 días son la fiesta. Por eso es de que se les recomienda. Habla de los 7 días, habla de los 7 días de los panes y levaduras, dice Ajá. la Biblia. Por eso es de que se les recomienda en esta fiesta. Y es Shavuot, Ajá. y esta. Y esta, Sukkot. Por eso es que se recomienda, ordenen como que estuvieran en una cabañita en su casa. Pero con el objetivo que ya dijimos, de que usted necesita tener en su mente que su felicidad no depende, porque eso simboliza la rama, de que su felicidad no depende de lo material, que su felicidad no está en que tengo o no tengo dinero, su felicidad está en el favor que tiene delante del Eterno, de ahí depende su felicidad. ¿Cuál es el punto? Y yo quisiera que no sé ni cómo explicar, que me ayudaran en eso. Si usted no anda pisto, no esté triste. Si usted no anda, tenga en cuenta que yo tampoco ando y ando feliz. Mi felicidad no depende de que no tengo pisto y yo no voy a estar. No depende de eso mi felicidad. No tengo, mire, hermano, hay que aportar, pues lo poco que tengo lo doy. Y hay dos ejemplos que podríamos tomar. Porque el propósito de esta festividad es para recordar, dice, que permanecieron en tiendas. Y la verdad que una tienda de las que levantaban no era nada seguro, pues hasta un animal, un reptil podía entrar pues bien fácil. O sea, estaban A la intemperie. Entonces, pero hay un milagro muy bonito que nosotros bien fácil decimos, que había unas nubes que cubrían. De hecho dice que eran 7 nubes. Eran 7 nubes y que está el detalle de que nosotros, nubes, y como para nosotros es bien común ver nubes. El detalle es que en el desierto donde ellos iban, allí no hay nubes. Allí no había nubes. Entonces cuando a nosotros se nos hace con unas cosas, ya eso ya no nos sorprende, pero si nos vemos que allí no había nubes, sino Cabal. específicamente el Eterno enviaba esas nubes para que les hiciera sombra, ese era un milagro. O sea, prácticamente el Eterno les está diciendo, están protegidos, yo los protejo, y entonces ustedes no tienen de qué temer en nada. Pero como dije que iba a poner dos ejemplos, lo otro es acerca de Abraham. El Eterno le dice, deja tu parentela, deja tu casa, deja tu tierra y andate. Y no le dijo a dónde. Sin saber a dónde iba, si obedientemente. El Eterno lo que está haciendo, despójese de las cosas que ustedes creen que es el todo. Para mí puede ser mi trabajo, para mí puede ser mi dinero, para mí puede ser el estudio de mis hijos, lo que creo que es todo, la felicidad. Yo mi felicidad va a depender de ver mis niños graduados de algo. Y trabajo para eso y me preocupo para eso. Pienso que eso va a ser la felicidad. Cuando el Eterno dice, dejen todo eso y busquen realmente lo que importa. Bien. Posteriormente a la terumá o a la ofrenda que se recoge para la construcción del Mishkan, esta fecha que fue 15 de Tisri pasó a ser para los siguientes tiempos, el 15 de Tisri, la fecha en la que se traían los frutos de los árboles. Y la gente traía fruta y compartía con todos los demás. Ahora, estos frutos, como ya dijimos en algún momento, si usted presentaba un sacrificio, ¿cuál era el objetivo de presentar el sacrificio? Reconciliar. Reconciliar.
reconciliación. Y hacer conciencia, o sea, ante todo, El- hacer conciencia, reconciliarse. Usted iba pensando que esto, ve, este becerrito o esta ovejita que yo llevo, yo la he estado criando y la he estado analizando por toda su vida y no tiene ni siquiera un rayón. No se ha golpeado, es perfecta. ¿Y cómo es que siendo perfecta tiene que morir por mi culpa? Entonces dice Shaul, preséntense como ofrenda, como corderos. Que eso equivale a la ofrenda del templo en el altar. Entonces, el punto era de que esta tarea física de llevar un animalito para mi expiación, para mi reconcilio con el Eterno, llevaba un mensaje espiritual. No me voy a portar así. Mejor me voy a portar como la ovejita para ser digno de servirle al Creador. Bien, lo mismo pasa en fiesta de Sukkot. Sukkot se llena de variedad de frutos para degustarlo. Y nosotros traemos variedad de frutos. Dichos frutos tienen una representación espiritual. Y yo quiero que ustedes vean el paralelo con lo que hablaba Shaul que tiene. Vamos a Efesios Gálatas, capítulo 5. Son textos que ya conocen bien ustedes, pero yo no lo había tomado en cuenta y veo que tiene la relación con lo que estamos diciendo ahora. Voy a borrar aquí. Me tiene, Julito, la pizarrita. No se cae la pizarra. Bien. ¿Cuáles son los frutos según el verso 22? ¿Alguien que me los vaya dictando? Amor, gozo, shalom, paciencia, creo que así se escribe, paciencia, ajá, benignidad, compasión, fidelidad, mansedumbre. Verso 23, ¿ya no tiene? Ah, va. Voy a ver algo, quiero que notemos algo. Voy a sacar el antónimo de todas estas cosas. ¿Qué es el antónimo? Lo contrario. Lo contrario. ¿Qué es lo contrario de amor? Odio. ¿Qué es lo contrario de gozo? Tristeza. ¿Qué es lo contrario de shalom? Divisiones, disensiones, separación. ¿Qué es lo contrario de paciencia? Intolerancia. ¿Qué es ¿qué es benignidad? ¿Qué es benignidad? Benignidad es dulzura. Entonces, ¿qué es lo antónimo de dulzura? Amargado. Amargura, vaya. Yo le iba a poner amargado para que me entendieran más. ¿Qué es lo antónimo de compasión? Indiferente. O sea, me da igual, pues la necesidad de los demás no importa. Ayudar o no ayudarme es indiferente. Indiferente. Lo antónimo de fidelidad es la hipocresía.
mansedumbre, esto, o sea, mansedumbre quiere decir que yo soy un pacifista, alguien que pacifica la situación. Pero entonces, si esto es mansedumbre, ¿qué sería lo contrario? Eso es fomentar odio o fomentar pleitos. Y lo antónimo de templanza, esto de templanza es de que me domino de no andar hablando, nada. Firme, soy firme, yo no. Entonces, lo antónimo de templanza es hablar mal de los demás. La shonjara. Porque eso es lo más difícil, contener la lengua. Vale. Si estos son los frutos, porque vea que aquí está gozo, ¿ve? Y esta fiesta es de gozo, dijimos. Vamos a ver. ¿Qué frutos trajeron ustedes de aquí? Yo no sé quién viene con odio, enojado con alguien. Yo no sé quién viene triste, pero esos no son frutos del Espíritu. No. Mire, yo no sé quién tiene disensión con alguien. Esos no son los frutos de Shavuot, de Sukkot, perdón. Yo no sé si alguien no tiene paciencia para con los demás, ya sea niños, jóvenes o adultos. Yo no sé quién viene amargado. Yo no sé quién es indiferente a las necesidades. O sea que ni se acuerdan pues de que hay necesidades. No sé si alguien es hipócrita que dice querer y a lo mejor no. No sé si alguien está fomentando, o no sé quién habla mal de los demás. Esos son los frutos que no se presentan en Shavuot. Esos son los frutos que no se presentan en Shavuot. Si usted tiene división, vea que dijimos que desde Yom Kippur, desde Elul venimos diciendo, arregle los problemas con los demás, porque esos no son frutos de Sukkot. ¿Ve? Odio, divisiones, hipocresía, fomentar pleitos, hablar mal de los demás. Frutos, dice Shaul, que son venir felices. Eso es Sukkot, estar contentos. Y no lo digo yo, ahí lo acaban de leer ustedes en el verso 22, que el fruto del Ruach, frutos, dice, qué raro que diga frutos, ¿va? Es gozo. Es estar contento. ¿Por qué? Porque mi felicidad no depende del mundo físico, del mundo material, de los problemas. Porque no depende de los problemas, porque tengo que aprender a solucionarlos. Porque eso no es fruto del espíritu, estar en problemado. Entonces, Sukkot no es simplemente traigan frutos, las primicias de los frutos. No es simplemente, o sea, todo aquello que viene relacionado con los mandamientos del Eterno, las fiestas, tiene un trasfondo espiritual. Y es lo que yo dije, ¿por qué Shaul tenía que decir los frutos? ¿Por qué no decir los sentimientos o los deseos del espíritu o decir las acciones del espíritu son estas? ¿Por qué hablar de frutos? Porque está relacionado con Sukkot. ¿Qué horas son? Las 12 van ya. Lo que pasa es que sí está bonita la enseñanza, ¿verdad? Pero ha habido bastante información Sí. que a veces por lo que ya tenemos basta para... Sí va. Pero Bien. si usted quiere, sí. No, yo creo que podíamos hablar de otro punto más, pero voy a dejarlo hasta aquí esperando de todo corazón, con toda mi alma, que no estemos tristes, que no estemos enojados, que sepamos esto, porque de esto iba a hablar también, que la Torah, la Escritura,
La Biblia no es para saberla, no es para conocerla, no es únicamente para entenderla. El propósito es vivirla, cumplirla, hacerla. Eso es la Escritura. Shabbat Shalom y Chag Sameach Sukkot.